Pichincha Universal, generando noticias. Está con nosotros Yura Serrano, presidente de las Juventudes Socialistas del Ecuador. Como ustedes saben, ayer estuvo presente acá en Pichincha Universal Enrique Ayala Mora, quien defendió su legal designación de presidente nacional del partido, mientras que ha sido cuestionado por militantes de esta organización política de varias provincias. De lo que conocemos, al menos son 8 o 12 las que han cuestionado la elección del doctor Enrique Ayala Mora. Aunque él dijo que ninguna. Que ninguna, dijo que todo fue legal, evidentemente. Capaz es una nomás. Y defendió su nombramiento de la siguiente manera. Le hacemos escuchar a Yura Serrano para que luego nos comente. Adelante con el audio del número 1 de Enrique Ayala Mora. El cambio del orden del día es perfectamente legítimo, está previsto en el estatuto. A la mañana se hizo otro cambio del orden del día. No fue una maniobra para lograr su elección. Ahí no iba ninguna maniobra. Ya le voy a comprar en positivo. Yo no tenía ninguna intención de ser electo presidente del partido. Yo he querido, sinceramente, que una nueva generación de dirigentes se haga cargo de esto. Y lo que reclaman los señores esto del Oriente. Sí, de que haga cargo de esto. Y yo estuve participando, porque he estado participando activamente en un proceso de más de un año, en el cual, Jairo Abad ha estado muy activo, fue miembro de una comisión. Él convocó, él estuvo sentado presidiendo el Congreso que él dice que no ha habido. Ahí está, sentado, pueden ver las fotos, porque la comisión en pleno presidió el Congreso para instalarlo. Pero lo que es más importante, el momento de las decisiones, los actuantes en el Congreso fueron algo de más de 190, creo que 192 o 193 personas, que representaban a 20 provincias y 7 organizaciones sociales. Ahí está. ¿Qué dice Yura? Bienvenido. Gracias, buen día por el espacio. Bueno, desde la Juventud Socialista del Ecuador nosotros estamos profundamente avergonzados por lo que ocurrió el pasado 3 de agosto en este supuesto llamado Congreso de la Unidad del Partido Socialista Ecuatoriano. Y no porque no confiemos y no apostemos por un espacio unitario de la tradición socialista en el país, sino porque hemos sido escépticos desde el primer momento en cómo se generaron estas condiciones. Nos dimos cuenta, la militancia socialista se dio cuenta finalmente que no había detrás una verdadera intención unitaria de recoger las diferentes posturas, las diferentes tendencias del partido, sino más bien lo que significó este Congreso fue el cambio, la exclusión de unos para que lleguen otros a la dirección del partido. Y esto se ve reflejado básicamente por un proceso que ha durado casi un año, una intervención espuria, si se quiere, a partir de una resolución del CNE, que a través de una resolución administrativa pretendía imponer condiciones políticas, de arreglo político de una organización que tenía que resolverse puertas adentro. Después de eso lo que ocurrió fue que se fueron cambiando las directivas de las provincias, y ustedes entenderán que un proceso unitario, más que recambios de directivas, lo que necesita es ponerse de acuerdo sobre unos mínimos. Estos mínimos no se trabajaron durante este año y finalmente lo que desembocó fue un congreso que nosotros realmente a la juventud del partido, a la militancia socialista de provincia nos avergüenza porque no puede ser llamado comunitario. Eso justamente, porque una de las cosas que nos llamó la atención, y no sé si es que este segundo audio que tenemos tiene que ver con eso, es que Enrique Ayala Mora dijo: yo no he buscado esta presidencia, es más, yo quería que sea la juventud socialista la que presente su candidato y quería, bueno, no sé si lo tiene, sí, es justo, escuchemos. Yo no he buscado esta dignidad y la voy a ejercer porque me han pedido, y lo voy a ejercer con fuerza, con gusto, sin expulsar a nadie. No es mi intención. A mí me expulsaron indebidamente del Partido Socialista. Vamos a hacer un proyecto unitario de respeto a las diferencias. Todos los partidos socialistas del mundo tienen respeto a las diferencias. Vea, en este congreso, y eso quiero decir, yo tuve la oportunidad de darles un abrazo a montones de compañeros que eran mis adversarios, que no les veía tiempos. Estuvo a Fabián Solano, le dio un abrazo cariñoso. ¿Por qué? Porque estamos, está con el gobierno ahora, ¿no? Porque estamos reunificando el partido. Ya no estaba la parte de las juventudes, pero todo el mundo recuerda que eso fue lo que dijo. ¿Qué juventudes? Ustedes
No se abrazaron motivaron ustedes con esa- Enrique Ayala. Nosotros apostamos, tenemos las grabaciones de lo que fue el Congreso porque sostuvimos un discurso y una reflexión realmente buscando la unidad. Nosotros reconocemos que hay profundas diferencias en términos ideológicos, en términos de análisis, pero que con una voluntad, como lo dijimos públicamente, basado sobre la honestidad y la confianza política, que es lo que finalmente no ha existido este tiempo, si eran esos los mínimos, podíamos sentarnos a conversar. Nosotros lo dijimos públicamente, pero lo que recibimos de otro sector del partido fue lastimosamente la pretensión, la búsqueda de proscribir a varios actores políticos del partido, y entre ellos reconocemos a la juventud. Para comentarles, se ha convocado, esta directiva de Enrique Ayala Mora ha convocado ya un primer comité ejecutivo nacional para este sábado, del cual no somos parte, no nos ha convocado, aunque estatutariamente somos miembros natos de la directiva del partido. Y uno de los puntos del orden del día es convocar a un Congreso de la Juventud convocado por la nueva directiva, por los dirigentes que se hacen Jóvenes. llamar históricos viejos del partido, en los que obviamente se irrespeta total autonomía estatutaria y reglamentaria que tiene la juventud. Esos son los aires de unidad que vemos ahora, que vemos con escepticismo. Nosotros no hemos bajado los brazos, no vamos a bajar los brazos, porque creemos que finalmente hacer política es parte también de esto. Lastimosamente vimos las peores formas de hacer política en el Congreso, que se llamó de la unidad, y respetando cualquier concepto de procedimiento parlamentario alguno, saltándose el orden del día, haciendo votar supuestamente a la militancia. Imagínense, a casi las 11 de la noche, cuando había militancia que había viajado por más de 8 horas desde provincia, que se había ido ya a descansar porque el orden del día no había sido respetado. Entonces fue una argucia política la que se aplicó en este Congreso. La juventud estuvo ahí, nos retiramos porque lastimosamente vimos que no puede ocultarse bajo un membrete de unidad las peores formas de hacer El política. siguiente Ahora, objetivo son ustedes entonces, sustituir a las juventudes socialistas por otra renovación socialista. Es lo que tenemos entendido. Nosotros, si algo hemos combatido siempre es que no se meta las manos sobre la juventud, que nosotros tendremos que cometer los propios errores, nuestros propios aciertos, pero es parte del proceso de hacer política. No hemos cerrado las puertas a ninguna tendencia política. Ya, pero progreso, pero le firmo, ¿de qué les van a acusar? Totalmente, es decir, que estaremos distantes a la línea política y que seremos ¿Qué le hicieron el juego al gobierno anterior? ¿Qué les Claro, que puso a siguen ustedes el anclados del gobierno anterior? correísmo, es lo que dicen. Para no Ya. repetir las mismas palabras que ya tienen cansado. Sí, lo ha dicho, es decir, a nosotros nos da pena que un documento de línea política que fue presentado un día antes, es decir, que la militancia no discutió, ¿sí? Se encuentren más palabras relacionadas al correísmo que al combate al capitalismo, que al combate al liberalismo, es así. Entonces, nosotros nos da pena, como decimos, esta situación, porque creemos que fue una oportunidad desperdiciada y en la que la juventud sabemos que no lo encontraremos nada regalado y combatiremos. ¿Pero qué viene? ¿Las juventudes socialistas ecuatorianas van a seguir peleando desde dentro o van a plantear una alternativa que vaya a fortalecer una unidad de la tendencia, que políticamente tiene retos históricos? Mire, yo creo que hay algunas tareas pendientes que tiene que hacer el partido como organización política, Pero- y además el socialismo como visión, es decir, tienen que utilizarse los instrumentos de nuestra tradición política, y eso decimos, nosotros no vamos a salir de la organización política porque creemos que es un espacio Pues en ya las disputa. invisibilizan, no hacen casi nada pues en el Partido Socialista. No nos lo entregaremos, es lo que Ya, es lo que hemos ya. dicho. Hay varias instancias que apelaremos. Hemos adherido a la impugnación que han realizado otra tendencia del Sí. participante, porque creemos que hay que construir también unidad sobre la base de criterios mínimos, es decir, la tendencia encabezada por Ronald Verde Soto, la tendencia encabezada por Jairo Abad, que en un momento determinado del Congreso encontraron confluencia. Nosotros respaldamos esa confluencia porque, imagínense, nosotros sosteníamos que un Congreso de unidad tiene que ser abandonar posturas que polaricen. Sí, todos tenemos que deponer. Pero lastimosamente el Congreso salió con una supuesta dirigencia que
polariza aún más a la militancia. Ustedes no saben los desencuentros que ha habido en provincias, porque lastimosamente el criterio, y esto lo decimos francamente, porque hemos reconocido en algún momento con Enrique Ayala Mora o con el mismo Manuel Salgado, que han sido referentes de la organización política, tienen profundos desencuentros porque no hay una lectura correcta, crítica y autocrítica, reflexiva sobre lo que ha sucedido en estos años, ¿sí? La única respuesta que encontramos desde ese sector es tachar con etiquetas, es decir, ustedes son los correístas, ustedes son los quinteristas, y lo que hemos dicho es, aquí no hay etiquetas, es decir, lo que ha significado el socialismo por más de 90 años ha sido justamente leer de una manera más compleja la realidad, ¿sí? Y si para ustedes con etiquetas se sienten contentos, nosotros decimos esto no es así, porque fuimos los que nos pronunciamos en contra, por ejemplo, cuando el propio Fabián Solano mocionó la reelección indefinida, cuando el propio Fabián Solano no dio paso a que el partido se pronuncie en contra del acuerdo comercial, cuando esa misma directiva nos reclamó cuando nos movilizamos por el acuerdo comercial o por temas del Yasuní. Es decir, es más complejo el escenario y sentimos que las salidas son muy cómodas hacia los supuestos referentes del partido. Pensamos que en un momento de repliegue como el que se viene para las fuerzas progresistas y de izquierda, que tenemos que articular una cuestión más amplia, tenemos que pensar de una manera menos mezquina y más articuladora, más convocante. Sobre la base de lo que usted acaba de señalar, ¿puede aceptarse que un dirigente de muy alto nivel, y además que se considera historiador, sobreponga su interés o su visión personal, inclusive su odio personal a una determinada tendencia, sobre una visión política, estratégica de la tendencia del Partido Socialista Ecuatoriano, digo de la tendencia de izquierda en el Ecuador? Porque es evidente que el doctor Ayala Mora destila una suerte de odio hacia un personaje determinado y sobrepone eso a los principios fundamentales de su partido, de su propio Nosotros partido. reconocemos que pueden haber formas distintas de mirar y leer lo que sucede en la realidad, que es totalmente respetable, y que incluso el mismo Enrique Ayala Mora lo dijo ayer en la entrevista, que hay diversidad de pensamiento y que la tradición socialista ha recogido eso, pero sin, lo que no estamos de acuerdo es que justamente se antepongan visiones particulares, Exacto. visiones que en un determinado momento pueden significar hasta aberrantes, es decir, de cuestiones muy personales por sobre una lectura política que hay en la realidad. Si hay militantes y hay sectores que adhieren a eso, de acuerdo, pero es una cuestión particular que no representa a toda la visión del Partido Socialista. Por eso yo quiero insistir en esto, porque en el Congreso se pretendió modificar estatutos, se pretendió imponer una línea política que no había sido discutida con la militancia. Nosotros, si algo hemos dicho desde la juventud, es que en momentos más sensibles es donde mayor pedagogía y mayor solidaridad se requiere con las distintas militancias en las provincias, en los distintos sectores. No hay que ser violentos, no podemos ir a imponer. Sí, esa forma ortodoxa, clásica, arcaica de hacer la política, de imponer cuál es el criterio, cuál es la línea política, no puede subsistir en un momento en el que requerimos construir desde abajo. Sí, esta fue la postura que mantuvimos desde la juventud. ¿Han analizado o van a analizar ustedes como tendencia al interior del Partido Socialista el planteamiento que va surgiendo como necesidad de la eventual conformación de un gran frente amplio para enfrentar los procesos que se vienen, electorales y también obviamente sobre la base de la situación política y económica del país? Totalmente. Nosotros creemos que en un momento en que hay una fractura grande, no que divide la izquierda y la derecha, porque creo que hay que entender claro, eso, hay sino que divide eso. el campo popular y de izquierdas. A esto que mientras personajes pretenden acentuar esta frontera que hay entre supuesto correísmo y anticorreísmo, Exacto, que no es una exacto. ideología política, así que tenemos que entenderlo así. Pero es la trampa, lo voy a exactamente. repetir cada vez, porque la trampa es lo que ha logrado este posicionamiento de cosas, la neutralización del progresismo, asociando no al miedo ya como eran en los años 80 o 90, sino a la vergüenza. Totalmente, entonces en un momento así de repliegue, donde el neoliberalismo campante de retorno que empuja el presente gobierno, tenemos que demostrar madurez. Y las izquierdas, si algo han aprendido, es que en momentos de acorralamiento tiene que haber un momento creativo también de convocatoria, de desprendimiento. Entonces, desde la juventud sí pero no es vamos muy a impulsar conveniente esto. que un Enrique Ayala Mora entonces lidere un partido socialista en este Por preciso eso lo momento. decíamos nosotros en un pronunciamiento público, es decir, en un momento de unidad, tanto interna del partido como de las izquierdas, no puede asumir la dirección de una organización política alguien que polariza.
Y esto lo dijimos y lastimosamente se dieron las condiciones que se dieron. Eso no significa que vamos a claudicar en nuestra tesis, en nuestra idea de articular, de mirar a otros sectores. Pensamos que el Partido Socialista durante mucho tiempo cayó también en una suerte de súper pragmatismo político, que pensó solo en acomodarse y no en construir políticamente con sus bases, con los distintos sectores. Entonces también nos ha pasado la factura eso, de unas directivas que se acomodaron al poder también, que no se incomodaron. Entonces, y el acomodo puede ocurrir en un gobierno de un tinte como en otro. así es. Entonces la funcionalidad finalmente se pasa factura. Así es, entonces encontramos que también hay un desprestigio para la organización política, ¿Ya? que complejiza aún más pues para la militancia joven llegar y crecer. Cuando llegamos a distintos espacios estudiantiles, juveniles, claro, construir militancia se torna mucho más difícil cuando lo que evidencia públicamente el actuar de la organización política es penoso, ¿no? Aún así, es decir, estamos convencidos de que hay una cuestión que tenemos que luchar frente a esa supuesta trampa, como ustedes plantean, y que hay que lo que menos podemos ser en este momento es mezquinos, miopes ante el momento político que se avecina. No podemos entregar en bandeja de plata a la derecha por cómo se está configurando esto. Entonces, con la Juventud Socialista cuenten los distintos sectores distanciados y no de lo que fue el proceso llamado de Pero la si los Revolución desconoce, Ciudadana. un congreso al que no le invitan. No, lo que hemos dicho es que más allá de estar en los espacios de representación hay un espacio de Hay actuación una base. política. Ya. Sí, entonces nosotros estaremos en el espacio en la medida en la que se posibilite nuestra incidencia, pero no es que se agota ahí. Es decir, Ya, pero ustedes tienen personería jurídica, ¿no cree que con una... No, somos una instancia reconocida Del como partido. Frente de Acción del Partido. pero reconocido ante las instancias No, institucionales? en la interna del partido, que tiene su propio reglamento. Entonces nosotros apelaremos también a las distintas instancias como acción de protección para cuidar nuestra representación, Claro, que porque fue electa el año anterior y que culmina en mayo del año próximo. Ya, pero si es que se va por el CNE, por estas vías que han utilizado incluso para meterse en los congresos internos, o sea, es fácil que luego tengan una nueva juventud Totalmente, socialista. lo que sí no podemos es no agotar los Van a espacios mantener. y las instancias, así es. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.